a ser pacientes y esperar el cumplimiento de tu palabra con sentido de seguridad, y permítenos proclamarte como en Mesías prometido, en el nombre de Jesús. Amén. Palabra de misericordia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos decir que todo el plan de nuestra salvación radica en la misericordia de Dios. El secreto de tal maravilla se basa en la soberana misericordia de Dios. En Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Tito 2:11 nos señala: porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres. El corazón de Cristo estuvo lleno de misericordia, sí, mucha compasión a través de todo su ministerio público. ¿Se compadecía de quién? De los enfermos y los sanaba, de la gente hambrienta y le daba de comer, de los inocentes niños que estaban por entrar en los azares y vicisitudes de la vida y los bendecía. Estos rasgos de compasión son comprensibles hacia tales personas, pero lo extraordinario desde el punto de vista humano es compadecerse de los enemigos, de los que hieren, de los que nos afrentan. Sin embargo, ¿hasta qué punto llegó el amor de Jesucristo? Hasta amar y bendecir a los culpables de los terribles dolores que en aquellos momentos le afligían. Es seguro que los verdugos de Cristo esperaban oír voces de maldición. Lo consideraban como un jefe de malhechores. Los fariseos y los escribas, que conocían mejor al maestro de Galilea, esperaban oír por lo menos quejidos de dolor. Pero cuán sorprendente fue lo que oyeron de los labios de Cristo. De los labios de Cristo no salió un grito, sino una plegaria, una dulce oración de perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Podemos suponer que esta admirable plegaria fue repetida varias veces durante el cruel proceso. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando los clavos entraban en la carne, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando la cruz fue levantada y el dolor se hacía más y más agudo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué tal maravilla? Porque Jesús es todo amor. Sí, lo hemos dicho al principio. Dios ama al mundo y esta es la base de la redención. Pero también porque es sabiduría infinita. Se ha dicho con razón que comprender es perdonar, y comprendía y conocía la ignorancia de todos los culpables de aquel horrendo crimen. Nosotros, a lo sumo, tratando de ser imitadores de nuestro sublime Maestro, habíamos dicho: perdona a los soldados y autores de esta atrocidad, porque solamente obedecen órdenes, pero castiga a Pilato,
a Caifás, a los sacerdotes y a todos los miembros del Sanedrín. Pero la súplica de Jesús incluía a unos y a otros. Sabía que también estos eran ignorantes del gran castigo de su persona, del gran misterio, y que su súplica obtuvo respuesta. Lo vemos en Hechos 6, que un gran número de sacerdotes obedecían a la fe. Y lo vemos en el centurión que clamó: verdaderamente este es el Hijo de Dios. La misma súplica, la misma misericordia es una advertencia. Nos muestra ignorancia, la necesidad de conocerle más y nuestra propia necesidad de perdonar a los que nos ofenden. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ayúdanos a atesorar el gran misterio de nuestra salvación. Amén. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Desnudo de su túnica y clavado en la cruz, mientras la atrevida multitud se burlaba de nuestro Señor, Él, agonizante, moría. Sin embargo, aún en esa condición, llevó a cabo un maravilloso acto de gracia. A su diestra y a su siniestra, dos ladrones criminales que también se burlaban de él y les retaban a bajarse de la cruz. Pero van pasando las horas y las burlas van cesando mientras sus vidas se van apagando junto a la de Jesús. Ladrones, hombres que han vivido en la delincuencia de tal forma que hasta aceptan que merecen una muerte de cruz. Constantemente nos encontramos con personas en esta condición, hasta a veces nosotros mismos. Personas que han vivido una vida de libertinaje, excesos y descuidos y comienzan a sentirse culpables. Comienzan a sentir en sus carnes los copos del fuego, de la tempestad, de la ira. Crean en sus mentes un Dios castigador. Y por eso viven en un infierno terrenal. Lo ven como un preludio a la condenación eterna que creen merecer. El remordimiento, como una víbora, los pica, convierte su sangre en fuego. Algo así, asumo yo, podría estar sintiendo aquel ladrón: culpa, miedo, dolor, remordimiento. No hay esperanza. Este hombre estaba en un estado horrible. No podría vivir mucho más. La crucifixión era inevitablemente fatal y en poco tiempo le romperían las piernas para poner fin a su existencia infeliz. No hay esperanza. Qué peculiar compañía tuvo nuestro Señor antes de morir. No murió entre reyes y sacerdotes, entre santos y ángeles. Un criminal convicto fue la última persona con la que tuvo que ver nuestro Señor aquí en la tierra. ¿Qué significado tiene esto para un joven? ¿Nos podemos poner en su lugar e imaginar a alguien que cuelga en agonía de una cruz? ¿Podríamos fácilmente creerle que Él era Señor de la gloria y que pronto vendría a su reino, aún en esa condición? Yo no sé qué yo hubiese hecho. La verdad es que todos nosotros, cuando somos sujetos de un sufrimiento agudo, de dolor, en esos momentos no nos es tan fácil mostrar esa fe que creemos poseer en otras situaciones. Yo no sé qué hubiese hecho. Estando rodeada de burladores
que se gozan al verme morir. Es fácil nadar con la corriente, pero es duro ir contra ella. Este hombre oyó a los sacerdotes orgullosos cuando ridiculizaban al Señor y la gran multitud del pueblo, todos a una sola voz, unirse al escándalo y al abucheo. En una situación así, no hay esperanza. La historia de salvación del ladrón agonizante es un ejemplo notable del poder de salvación de Cristo y de su abundante disposición para recibir a todos los que vienen a Él, sin importar su condición. Mediante este acto de gracia, Jesús nos confirma todas las lecciones que durante su vida profesó. Nos confirma que todos somos bienvenidos a su reino, que todos somos amados por igual, que su misericordia es eterna y que el reino de paz, amor y justicia no es para aquellos que se jactan y presumen de hacer el bien, sino de todos nosotros, los inseguros, los que en ocasiones nos dejamos llevar por la presión de grupo, los que caemos, los que nos menospreciamos y los que dudamos. A todos nosotros, Dios nos dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón tan pronto creyó, Cristo selló su fe con la seguridad completa de que estará con él para siempre en su gloria. ¡Qué gran gozo! Jesús me da la seguridad de que Él no se rehusará a asociarse conmigo, joven y vulnerable, inseguro y tentado a diario, errante y cambiante. ¿Qué significado tiene esto para un joven? ¿Qué significado tiene esto para mí? Para un joven estas palabras significan que sí hay esperanza, que sí hay salvación a través de la gracia eterna de Cristo por siempre y para siempre. Amén. Gracia y paz a ustedes de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Estando Jesús en la cruz, él pensó en su mamá. Él sabía que su mamá corría gran peligro. En tiempos actuales, cuando las mujeres enviudan o no tienen familia, en la gran mayoría de los casos, no quedan desamparadas, ya que trabajan o tienen ingreso propio y también pueden tener propiedades. Ellas cuidan de sí mismas. En el tiempo de Jesús, las viudas y mujeres sin familia tenían muchos problemas. No podían tener propiedades, no podían heredar y no podían conseguir trabajo. Jesús tenía que salvarnos a todos nosotros, pero Él tenía un amor especial para su mamá. Las mamás nos protegen por todas nuestras vidas, nos regañan para que seamos mejores personas. Siempre buscarán cómo proveernos protección y alimentos. María tuvo que ver a su hijo morir en la cruz. Eso debe ser muy difícil para cualquier mamá. La tristeza que tenía Jesús estando en la cruz, y a pesar de todo el dolor físico que sentía, él no pudo dejar de pensar en su mamá, tanto así que lo llevó a compadecerse de ella, encargándola a Juan, a su mamá. Jesús quería que se hicieran familia. ¿Qué es eso? ¿Qué significa ser familia? La familia es un grupo de personas que se aman. Las familias comparten, se cuidan, se tratan con amor y aceptamos nuestros errores. En la familia hay responsabilidades de alimentarnos y de cuidarnos. Así, María iba a tener una nueva familia que la iba a proteger.
La familia hace falta, es importante y es necesaria. Por eso Jesús buscó una familia para María y una madre para su discípulo. Ahora María iba a tener la protección y el amor que tiene una familia, y el discípulo iba a tener una madre. En el día que Jesús murió para salvar en la cruz para salvar el mundo, María recibió el regalo de un hijo y el discípulo recibió el regalo de una madre. Esta es la familia de la fe. Dios quiere que seamos Dios quiere que seamos familia, hoy y ahora. En esta familia de la fe aprendemos a ser mejores cristianos. Nos apoyamos unos a otros. Cuando alguien está en necesidad, es nuestro deber ayudar a nuestro hermano. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser familia unos con otros. Que así nos ayude Dios. Dios le bendiga. Amén. Tras varias horas de agonía y presintiendo que su muerte era ya inminente, Jesús clama a viva voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pensó Jesús que moría abandonado del Padre? ¿Cómo es posible que el Padre abandone al Hijo en el cual se complace? Tomadas al pie de la letra, estas palabras de Jesús podrían hacernos pensar que Jesús muere en desesperación, pero no fue así. Al elevar al cielo este reclamo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Jesús estaba recitando la primera estrofa del Salmo 22, con la cual expresaba la profunda angustia que sintió cuando tomó sobre sí todos los pecados del mundo. Estas palabras de Jesús no son de recriminación al Padre, sino que con ellas se está identificando con el ser humano perdido, con los pecadores, con aquellos cuyas vidas están totalmente separadas de Dios. Siendo conocedor de los efectos del pecado, Jesús siente en sí mismo esa separación que el pecado ocasiona entre Dios y los hombres. La agonía física de Jesús fue horrible, pero la separación espiritual de Dios fue su peor tortura. El grito de Jesús en la cruz tiene el propósito de señalarnos el abismo que existe entre Dios y la humanidad por causa del pecado. Al clamar en desamparo, Jesús se solidariza con todos los desamparados de este mundo, con aquellos que viven en la lejanía de Dios, con los enfermos que no entienden el porqué de su sufrimiento, con los que han perdido un ser querido y no lo entienden. En fin, con todos aquellos que viven en angustia o aquellos cuyas vidas carecen de sentido. Jesús vino a identificarse contigo y conmigo. Su desamparo es nuestro desamparo. Jesús tuvo que ser desamparado temporalmente por el Padre para que nosotros pudiéramos ser amados definitivamente y para siempre. Jesucristo, líbranos de vernos desamparados de ti, que siempre sintamos tu presencia y danos la sabiduría para apreciar y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, como tú, Señor, lo hiciste en la cruz del Calvario. Amén.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. En esta breve reflexión, deseo mirar el aspecto tanto físico como espiritual de la sed de nuestro Señor, al tiempo que meditamos sobre los beneficios que podemos tomar de la sed que tuvo Cristo y cómo esta sed es pertinente a las funciones del Ministerio Social Sion. Las palabras pronunciadas por Jesucristo mientras colgaba del madero nos recuerdan que Cristo era ciertamente hombre y sufrió sed como tal. Después de haber perdido gran cantidad de sangre, mientras había sido azotado y los clavos habían traspasado sus manos y sus pies, el Señor tuvo sed. Nos dicen los científicos forenses que la sed es común en aquellos que sufren muerte de la manera que murió Cristo, que perdió gran cantidad de líquido de su cuerpo. Cuando eso ocurre, el cuerpo se deshidrata, los labios y la boca se secan y la lengua se pega al paladar, de tal manera que atraviesa tal situación, siente sed. Esto es consistente con las palabras dichas por el profeta en el Salmo 22. Recordamos que en el caso de Cristo, la última vez que había tomado algo fue la noche anterior, cuando compartió la última cena pascual con sus discípulos. Eran ya cerca de las 12 del día y el sol estaba en todo su apogeo, cuando después de tan largas horas de maltrato y sufrimiento, el Mesías exclamó: sed tengo. Desde su nacimiento, en su vida y hasta su muerte, Cristo siempre cumplió la Escritura. Nada en su ministerio ocurrió por casualidad ni coincidencia, sino por el plan divino. Tal como fue profetizado, cuando Cristo exclamó que tenía sed, nos dice la Escritura que cerca del lugar había una vasija con vinagre o vino agrio, la cual uno de los soldados mojando en ella una esponja, la acercó a los labios del maestro. El vinagre era utilizado para hacer morir a los que eran crucificados de forma más rápida, a la vez que mitigaban los dolores de la crucifixión. Resulta muy interesante y hasta irónico que Jesús estuviera pidiendo agua. Él era el mismo que le dijo a la mujer samaritana: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Él fue el mismo que el último día de las fiestas de los tabernáculos dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. También fue el mismo que, según nos dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, es la roca espiritual que dio agua al pueblo de Israel en el desierto. Pero ahora vemos que Cristo, la fuente de vida, tiene sed. La sed que sufrió Cristo fue para que nosotros nunca tengamos sed. Y estas palabras son reales. Cristo, la piedra angular, que es fuente de agua de vida, fue golpeado una vez y para siempre, para que nosotros podamos beber del agua que salta para vida eterna. La muerte de Jesús, aunque similar a la de aquellos hombres que estaban crucificados junto a él, fue al mismo tiempo muy distinta. Cuando Cristo murió, lo hizo en lugar nuestro. En la cruz no sufrió solamente una muerte y sufrimiento físico, sino que sufrió la pena infernal que nosotros deberíamos sufrir. Cristo llevaba sobre sus hombros la condenación del pecado de su pueblo. El Señor tiene sed, necesita agua. ¡Qué contradicción! Él es la fuente de agua viva que brota constantemente para nosotros,
Y ahora, ¿dónde fue a parar esa agua de vida? Fue a parar a los corazones de un grupo de hermanos y hermanas del comité de servicio de esta congregación, que para los años 2008 y 2009 comenzaron a darle forma a lo que hoy conocemos como el Ministerio Social Sion. Estos hermanos fueron movidos por la sed que veían en la comunidad que nos rodea, una comunidad caracterizada por las drogas, el alcoholismo, la prostitución, el alto desempleo, los hogares formados de madres solteras, inmigrantes y amigos de lo ajeno. Por 6 años, estos hombres y mujeres que trabajan de voluntarios convierten la sed de Cristo en agua fresca y abundante para las personas de nuestra comunidad que están en necesidad de alimentos para su despensa, ayuda para la compra de medicamentos, ropa, almuerzos calientes 2 veces en semana, clases de arte y música a precios accesibles y servicios de apoyo. La sed de Cristo pone en nosotros el deseo de servicio, de compañía y solidaridad. Esa sed hace que olvidemos por un momento nuestros propios episodios de sequía personal y nos dediquemos a servir a todo el que llega a nuestras facilidades. No es solo agua física lo que reciben el agua de la palabra y de la oración. Reciben la palabra de consuelo, la palabra de firmeza y la palabra disciplinada. Cuando vemos a la persona que inspiró los almuerzos comunitarios, la hermana Cindy, que hoy, luego de rehabilitarse, le sirve al Señor desde una iglesia en Trujillo Alto, podemos decir que el trabajo y el esfuerzo no han sido en vano. Han pasado siglos y la palabra de Jesús, tengo sed, sigue aquí. Y nos lleva a preguntarnos si el cántaro de nuestro ministerio está lo suficientemente lleno para satisfacer la sed de nuestros participantes. El buen deseo y el intento siempre están presentes. No es hablar de grandes gotas, es hablar de pequeñas gotas día a día, donde cada uno de nosotros aporta de su agua para calmar la sed del prójimo. Con cada plato de comida, con cada pieza de ropa, con cada saludo, con cada sonrisa y con cada oración, nos convertimos en el agua que sacia la sed de Cristo, que sacia la sed de nuestra sociedad y nos convertimos en agua de vida en el nombre del Cristo sediento. Amén. En tus manos encomiendo mi espíritu. El Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, el ungido del Señor. Algunos nombres, como identificamos al Salvador y Redentor de la raza humana. Aceptó por amor una muerte inmerecida, una muerte dolorosa, cruel, una muerte injusta, bochornosa, descomunal, diríamos. Ha aceptado y ha cumplido a cabalidad, con humildad, a la vez que con valentía, la misión que le fue encomendada. Lo ha hecho a través de su ministerio de poco menos de 3 años, especialmente con la clase pobre, con la clase menesterosa, débil, frágil del pueblo, en especial
con las mujeres, los niños, la viuda y el huérfano, el necesitado y el oprimido, sin excepción de persona. Es un Dios inclusivo, no exclusivo. Es un Dios que ha trascendido y ha irrumpido en la historia de la humanidad. Y lo ha hecho con éxito. Ha sido fiel hasta la muerte, y muerte de cruz. Su condición humana intentó librarse de aquella muerte cruel y dolorosa, injusta, podríamos decir, pero la voluntad del Padre pesó más que sus propios deseos. Como respuesta y como pago por aquel magno sacrificio, recibió, entre otras cosas, traición por parte de aquel que con él caminaba. Su discípulo, en quien había puesto su confianza, lo negó 3 veces. Y el resto, en el momento más triste y crucial de su vida, se fueron, lo abandonaron, humillado, burlado, escarnecido y ridiculizado al máximo. Su cuerpo flagelado, desgarrado, masacrado. Pero ojo, aquella muerte cumplió con todas las expectativas de la voluntad de Dios. Entre otras cosas, fue necesario. Ha llegado el momento en que Jesús tiene que entregar lo que le fue dado por el Padre. Y lo hace de la misma manera de aquello que lo caracterizó mediante su paso por el mundo, con humildad, con obediencia, pero con autoridad y valentía. Reúne fuerzas de donde apenas las hay. Exhala un suspiro desgarrador, conmovedor. Levanta su cabeza al cielo y exclama con fuerzas: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Dos últimas palabras de Jesús justo antes de morir en la cruz, cuando ya su dolor era insoportable, sus órganos vitales ya al borde del colapso, con el último hálito de vida y aliento que le quedaba, exclamó estas 2 palabras: consumado es. Parecen palabras sencillas y sin embargo, y de gran importancia. Sin embargo, estas 2 palabras implicaron para quienes la oyeron un gran significado. Para sus discípulos fueron palabras de derrota. Al menos Juan estaba presente en la cruz. Él iba a llevar el reporte a los demás discípulos. Imaginémonos la confusión de ellos cuando Juan les narró los hechos en la cruz.
Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Juan no podía creer lo que acababa de presenciar. La idea de Cristo muerto en manos de sus enemigos iba totalmente en contra de sus expectativas. También sabemos que el ánimo de los demás discípulos no fue nada optimista. Aquellos hombres que escucharon el reporte de Juan seguramente estaban en silencio con los ojos fijos en el suelo, escuchando las palabras de Juan. Cuando terminó, nadie se movió. Puedo imaginarme a Pedro sacudir la cabeza diciendo: ¿y eso es todo? ¿Eso es lo que ganamos con todo lo que hemos hecho? ¿Dejamos nuestros hogares y trabajos solo para esto? Creo que hubiera sido mejor haberme quedado pescando. La Escritura nos deja ver la tremenda frustración que sentían los discípulos de Jesús al ver que su maestro había muerto. Note la amargura de sus voces. Era como si estuvieran diciendo: teníamos grandes sueños y grandes esperanzas, pero ahora todo se ha ido. Nos hemos quedado sin nada. No hay nada que hacer. Si algo iba a suceder, ya es demasiado tarde, pues han pasado ya 3 días. Consumado es. Para sus discípulos, estas eran palabras de derrota, como para también en muchas ocasiones para nosotros, como si nos hubieran apostado todos a Jesús y hubieran perdido. Para los enemigos del Señor, estos fueron palabras de rendición. Mientras los discípulos se sentían frustrados, otros celebraban. Los religiosos que tenían celos de Cristo y le consideraban una amenaza, vieron en aquellas palabras una señal del éxito de sus planes. Pero hubo otro que se gozaba mientras veía al Hijo de Dios dar su último suspiro en aquella cruz. Y hermano, fue Satanás. Y en la Biblia descubrimos que cada paso en la vida de Jesús era una batalla a muerte contra Satanás. Satanás movió a Herodes para que matara a todos los niños en Belén. Luego lo vemos personalmente tratando a Cristo en el desierto. Luego vemos cómo engañó a Pedro para tratar de convencer a Jesús para que no fuera a la cruz. Finalmente, vemos que entró en Judas Iscariote para traicionar y vender a Cristo con sus enemigos. Sin embargo, la Escritura nos aclara lo que la cruz representó para los enemigos de Cristo. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Satanás saboreó su triunfo en la cruz y creyó haber destruido el plan de Dios para la salvación de todos nosotros. La traición de los judíos envió a Cristo a la cruz. Los soldados romanos fueron los que pusieron los clavos de Jesús en la cruz. Pero el que tomó todo el crédito por la muerte de Cristo fue Satanás, que crucificó al Señor de la gloria. Literalmente se estaba cumpliendo la antigua profecía dada: esta te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Hermanos, cuando Jesús gritó que todo estaba consumado, queriendo decir que cualquier otro sufrimiento sería en vano, Satanás estaba convencido de que había sido el triunfador. Pensó que había derrotado al Señor. Pensó que el plan de Cristo había fracasado y que sus planes prevalecerían sobre los de Cristo. Pero este gozo solo le duraría unas horas nada más.
Su desengaño fue una terrible pesadilla con la que nunca contaba. Para Dios, el Padre, estos fueron palabras de cumplimiento. Repiten una frase muy interesante para que la Escritura se cumpliese. Tanto las profecías como las demandas de la ley se habían cumplido. Jesús dijo: no penséis que he venido a abolir la ley o a los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Todas las profecías hechas en relación con la vida y sufrimiento de Cristo se estaban cumpliendo en aquel mismo momento. Como nunca antes se habían cumplido todas las exigencias de Dios, que en 3 veces santo, nadie, ningún solo hombre había podido cumplir completamente con la ley de Dios. Todos habían fracasado, pero Jesús fue el único que llevó una vida plenamente recta ante los ojos de Dios. La paga por el pecado se había cumplido por completo. La muerte de Cristo fue el pago total. Era imposible que se hubiera pagado de otra forma. Consumado es. Significa que no se puede hacer nada más, ni se necesita nada más para asegurar la salvación de los pecadores. Durante cientos de años, ríos de sangre habían corrido desde el altar de Dios. Sin embargo, el precio del pecado nunca se había pagado. La obra de los sacerdotes había sido imperfecta. Cada día que pasaba traía nuevos pecados y con él nuevas demandas de sangre. Pero la Biblia enseña que los miles de sacrificios y de animales no pudieron hacer. Nuestro Señor lo pudo hacer con un solo sacrificio, hecho una vez y para siempre. El famoso pintor y escultor Miguel Ángel es considerado uno de los grandes artistas de todos los tiempos. Se dice que cuando este hombre comenzaba una de sus obras, lo abandonaba en un arranque de su mal carácter, de modo que él dejó más obras inconclusas que las que completó. Nada iba a impedir que culminara su gran sacrificio Jesús por nuestros pecados, porque hoy no hay nada que pueda detener su mano. Todo lo que Dios se propone, lo hace y lo termina por completo. Él ofrece la salvación como una obra totalmente terminada. No queda nada más para usted y yo ergamos. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué significan estas dos palabras para los hombres y mujeres de hoy? Primeramente, ¿qué significa esto para el creyente de hoy? Esto significa que la salvación del verdadero creyente es totalmente segura. Cristo lo hizo absolutamente todo. No necesitó ayuda de nosotros. Muchos creen que la muerte de Jesús en el Calvario hizo posible la salvación de los pecadores. Pero decir esto es restarle toda su virtud y minimizar la obra de Cristo. Decir esto es decir que en la cruz nadie fue realmente salvo. Es decir, que no fue comprada por la salvación de nadie. Es decir, que solo se consiguió la posibilidad de ser salvos. Pero la Biblia enseña claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Como la sangre de Cristo fue derramada entonces en la cruz, Cristo compró todo lo que nosotros necesitamos, los pecadores, para ser salvos. Cristo compró efectivamente a los que son suyos. Cristo dijo: mi vida pongo por las ovejas. Él vino a morir por su pueblo. Vino a morir por sus ovejas.
vino por los que el Padre le había dado, vino a morir por su iglesia, vino a salvar lo que había perdido. Y las maravillosas noticias de la cruz son que Cristo tuvo éxito en lo que Él se propuso hacer. Así que el que se ha arrepentido de sus pecados y creído en Jesús como su Salvador personal, puede oír las palabras de Jesús como una garantía de su salvación y que ésta está asegurada. Pues todo lo hizo el Señor. Lo único que hicimos fue recibir la salvación como un regalo de Dios. Todo depende de Él. Por eso, toda la gloria es para Él. El creyente no está tratando de ser salvo, sino que sabe que todo ha sido pagado. Todo ha sido cumplido por Jesús. Hermanos, consumado es. Significa que nuestra aceptación por parte de Dios es completa. Soy acepto por Dios no por lo que hago, sino por lo que Cristo ha hecho por ti y ha hecho por mí. Estas palabras de Cristo también nos deben animar a continuar en nuestra peregrinación por esta vida. Pues si el Señor no escatimó en darnos a su Hijo, tenemos la seguridad de que nos dará todas las cosas que nos hagan falta. Para los no creyentes, ¿qué significan estas palabras? La muerte de Cristo es la única solución para la necesidad más grande de todos los hombres, el perdón de los pecados. No hay ninguna alma que quede fuera del alcance del poder de la sangre de Cristo. No hay ningún pecador, por más vil que sea, que no pueda ser perdonado si viene a Cristo. Tal vez alguien piense que ha sido tan malo que Dios no quiera perdonarlo. Pero Cristo dijo: el que viene a mí no lo echo fuera. También dijo: venid a mí todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Consumado es. Son palabras que indican que no hay nada que el hombre pueda hacer para salvarse a sí mismo. La Biblia enseña que el hombre sin Cristo está muerto, está perdido. ¿Cómo cumplir muerto? No puedo hacer nada para revivir. Necesita recibir la vida desde afuera. Por eso, la salvación es una obra terminada y no un proyecto que pueda hacer uno mismo. Las buenas obras no pueden ganar la salvación. Por más sincera que sea nuestra devoción, eso no sirve para pagar nuestros pecados. La muerte de Cristo tiene una razón muy sencilla: nuestros pecados. No fue otra cosa más que nuestros pecados lo que llevó a Cristo a la cruz. Fuera de Cristo no existe ninguna esperanza. Si usted nunca se ha arrepentido de sus pecados, te exhorto en este día, lo hagamos. Clame a Cristo por la salvación de su alma. No hay nada más que hacer. Es respecto de reconocer sus culpas ante Él y acudir a Jesucristo para recibir el perdón de los pecados. ¿Qué significado tiene para usted hoy las palabras de Cristo cuando dijo: consumado es? Si usted vive o si vivimos como los eventos sucedidos en la ciudad de Jerusalén hace 2000 años, no tienen mayor importancia en nuestra vida de hoy. Estas palabras son una seria advertencia a su o a nuestra incredulidad. Son palabras que representan una advertencia del grave peligro que nosotros corremos. La Biblia enseña que Cristo murió para salvar a los pecadores de la muerte eterna y nosotros somos uno de ellos. Si hemos pasado mucho tiempo confiando en nuestros esfuerzos personales para salvar nuestras almas, yo los invito a abandonar esos esfuerzos inútiles y acercarnos a Cristo para obtener verdaderamente el perdón de nuestros pecados por la sangre que Él derramó en la cruz. Debemos estar dispuestos, hermanos, a dejar la vida que hemos llevado hasta ahora y acercarnos en completa humildad ante Él. Si nosotros estamos luchando en medio de alguna aflicción, de alguna tragedia, de algún dolor, de algún desánimo, alguna tentación,
estas palabras de Jesús son palabras de aliento y de esperanza. Cristo no solo murió para que tengamos su vida eterna, sino para que los suyos tuviéramos ánimo y valor para vivir en un mundo de angustia y de aflicción y lleno de imperfecciones, para vivir gozosos en la tribulación. Si nosotros estamos esforzando en servir a Jesús, estas palabras son llamadas a que continuemos perseverando en la gracia que un día nos salvó. Son palabras que nos deben llevar de agradecimiento. Ya el infierno está vencido y la muerte es sin horror para el hombre redimido que confía en su Señor. Consumado es.